aquí cuando hablamos de la calificación es persecución, básicamente, ¿no? Es lo que han venido alegando el propio Andrés Manuel López Obrador. Esa ha sido la línea que ha manejado Andrés Manuel López Obrador, no solamente para Lilia Paredes, la ex primera dama, sino también para Pedro Castillo. Lo dice usted. En el ámbito de la justicia, aquí hay una investigación por presuntos hechos de corrupción. Andrés Manuel López Obrador alega que esto es motivado por un tema político. ¿Cómo podemos separar o explicarle a AMLO y su 4T que esto no es así? Si hoy estuviera aquí Andrés Manuel López Obrador, que seguramente alguien de su equipo me está viendo y que seguramente mañana en la mañanera algo dirán tal vez de mí, ¿cómo le explicaría? Imagínese usted, jueza Barrios Alvarado, que Andrés Manuel López Obrador está viendo ahora mismo el programa. ¿Cómo le hace entender y razonar al señor el por qué están equivocados? Y que no hay una carga política. Son muy importantes. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard justifiquen el asilo a la ex primera dama sería prácticamente acusar al gobierno peruano de no tener una separación de poderes. Sí, el motivo es una persecución política y se encuentra el Poder Judicial en esta misma, prácticamente la acusación. Si bien al Estado asilante, en este caso México, le corresponde calificar el hecho como político o como delito común, lo que nosotros tenemos que decir en primer lugar es que es una calificación errónea. En segundo lugar, que esa calificación que hace afecta lógicamente al Poder Judicial, porque en el Poder Judicial nosotros no hacemos persecución política, ni perseguimos hechos políticos. Creo que hay una errada apreciación que merece una debida evaluación por parte de México. Y en ese mismo ámbito de emociones, el tema de Perú, ¿por qué le digo que en ese mismo ámbito de emociones desde Perú se ha generado una intensa reacción, una gran molestia en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a tal grado que se ha declarado persona non grata a Pablo Monroy, embajador de México en Perú, 72 horas para que se vaya del país? Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, reacciona hace tan solo unos minutos en su cuenta de Twitter sobre esto. Dice Marcelo Ebrard, se lo voy a leer porque me acaba de llegar el tuit. Me informa Pablo Monroy, embajador en Lima, que el gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable, dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y dice al principio de no intervención. México no variará su posición, dice Marcelo Ebrard. ¿Qué fue lo que pasó que detonó esto? Bueno, el gobierno mexicano le da asilo a la ex primera dama del Perú, a la esposa del expresidente Pedro Castillo, y a sus hijos, a Lilia Paredes, y bueno, pues se concreta el asilo, ¿sí? Después de esto, en un mensaje por parte del gobierno mexicano, por parte de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard, diciendo, bueno, el asilo se le ha dado, está ya en territorio mexicano porque está en la Embajada de México en Perú, pero falta que se le otorgue un salvoconducto y eso depende de las autoridades peruanas. Se le ha otorgado ya el salvoconducto a Lilia Paredes. Al tiempo que se le otorga el salvoconducto, entonces viene precisamente la reacción por parte del ministerio, el ministerio o la Cancillería peruana, donde declaran persona non grata a Pablo Monroy, embajador de México en el Perú, por esta acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso por lado el ámbito de México-Perú con toda esta controversia. Pero al mismo tiempo hay, si le quiere ver, como una buena noticia, digo yo, finalmente ayer decíamos, está trabado todo en el Congreso con el adelanto de elecciones. Se ha aprobado en el Congreso el adelanto de elecciones generales, ¿no? Congreso y presidenciales para 2024. Abril, no diciembre. No fue 2023, diciembre de 2023, pero tampoco diciembre de 2024, sino abril de 2024. Entonces ahí se avanza. Estos son los temas de la noche, estas son las controversias que se han generado y vamos a tratar de entender un poco más acerca de estos para que usted saque sus conclusiones, ¿no? Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Perú AMLO. El hashtag es Conclu Perú AMLO. Recuerde sus comentarios, por favor, a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Perú AMLO. Esa es la etiqueta. El gobierno de Perú, como ya le decía, declara persona non grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy. Es la canciller Ana Cecilia Gervasi la que da el mensaje, ¿no? Dijo que el diplomático, Pablo Monroy, debe abandonar el país en 72 horas.
Gervasi, por supuesto, como ya le explicaba, atribuye la expulsión no solamente a este tema, yo creo que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? El tema del asilo a Lilia Paredes. Es que había ya un historial de expresiones vertidas desde el púlpito presidencial por parte de Andrés Manuel López Obrador en México. Yo aquí hablé claramente acerca del tema en su momento, ¿no? Entonces, a esto es que Gervasi atribuye la expulsión, ¿no? A las reiteradas expresiones del gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, sobre la situación política del país. Mayormente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es el que ha sido más vocal y el que, además de Colombia, Petro, de Bolivia, Arce, y de Argentina, Fernández, han desconocido a Dina Boluarte como presidenta y siguen reconociendo a Pedro Castillo como el presidente, ¿no? Entonces, todo esto, más, le digo, la gotita que derrama el vaso, que es el asilo a la ex primera dama peruana, pues genera esta reacción. La ministra también anunció que se le concedió el salvoconducto, ya le decía yo, a la ex primera dama, a los familiares del expresidente Pedro Castillo, para que ya abandonen el país, ¿no? Que se vayan ya, entonces. Vamos con Andy Ortiz a Lima, con más de esta noticia en desarrollo. De hecho, está ahí, si no estoy equivocado, sí, está frente a la Embajada Mexicana en el Perú. Adelante, Andy. México en Perú para saber cuáles son los siguientes pasos. Recordemos que la canciller señaló que el embajador Monroy tenía 72 horas para abandonar el país en función a estas medidas que ha tomado el gobierno peruano contra la representación diplomática mexicana. Para CNN, Andy Ortiz, Lima. Y antes de ir con mi invitada, en la actualización de esa información que daba Andy Ortiz, se lo quiero volver a dar, lo quiero reiterar. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, tuiteaba a las 9:17 hora de México. Me informa Pablo Monroy, embajador en Lima, que el gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Dice Marcelo Ebrard, encuentro esa decisión infundada y reprobable, dice él. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención, dice. México no variará su posición. Es lo que dice, ¿no? Eso es lo que dice Marcelo Ebrard, porque si escuchábamos a Gervasi, dice todo lo contrario, ¿no? En fin. Vámonos con mi invitada de esta noche, si le parece, muy importante, por supuesto. Le doy la bienvenida a la jueza suprema titular, Elvia Barrios Alvarado, es presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Perú, nada más y nada menos. Muchísimas gracias por estar aquí, jueza, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por acompañarme. Jueza, voy a entrar de lleno con lo que muchos se preguntan, el tema de Lilia Paredes, de la ex primera dama. Sí, ¿me escucha? Buenas noches, bienvenida. Sí, le escucho perfectamente. Gracias, muy amable. Le decía yo, jueza, quiero entrar de lleno con lo que muchas personas han estado cuestionando acerca de el asilo y el salvoconducto para la ex primera dama Lilia Paredes, cuando se encontraban en calidad de investigadas ella y su hermana, por ser ella la presunta coordinadora de esta presunta red de corrupción encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Dice la gente, ¿cómo es posible que estando como investigada en todo este tema de la presunta corrupción, le den un salvoconducto? No hablemos de México aún, pero de entrada, ¿cómo podemos explicar esto en el ámbito de la justicia? Porque, de acuerdo a lo que estuve revisando, es perfectamente legal lo que está ocurriendo y el salvoconducto se le puede entregar. Ella podría salir del país. No hay más impedimento de salida por 36 días. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo lo explicamos en el ámbito de la justicia, jueza Barrios Alvarado? A ver, yo creo que en este caso en concreto hay una equivocada calificación por parte de México, porque el acto o los hechos por los cuales se le está procesando a la señora, en primer lugar, no tienen contenido político ni un cariz político, antes bien son hechos vinculados a una incriminación que tienen que ver con una organización criminal. En este caso, creo que la calificación es errónea y que en estricto, si bien México tiene la posibilidad legal, de acuerdo a la Convención de Caracas, de otorgar el asilo político, a él, como Estado asilante, es verdad que le corresponde la calificación del hecho, pero considero que hay una errónea calificación. Aquí, cuando hablamos de la calificación, es persecución, básicamente, ¿no? Es lo que han venido alegando el propio Andrés Manuel López Obrador. Esa ha sido la línea que ha manejado Andrés Manuel López Obrador, no solamente para Lilia Paredes, la ex primera dama, sino también para Pedro Castillo. Lo dice usted. En el ámbito de la justicia, aquí hay una investigación por presuntos hechos de corrupción.
Andrés Manuel López Obrador alega que esto es motivado por un Bien, tema político. ¿Cómo podemos separar o explicarle a AMLO y su 4T que esto no es así? Si hoy estuviera aquí Andrés Manuel López Obrador, que seguramente alguien de su equipo me está viendo y que seguramente mañana en la mañanera algo dirán tal vez de mí, ¿cómo le explicaría? Imagínese usted, jueza Barrios Alvarado, que Andrés Manuel López Obrador está viendo ahora mismo el programa. ¿Cómo le hace entender y razonar al señor el por qué están equivocados? Y que no hay una carga política. Bien, lo que yo le tengo que decir en concreto, y lo he dicho en múltiples oportunidades, es que en el Poder Judicial no hacemos persecución política. En el Poder Judicial, cuando dictamos una disposición, lo hacemos en estricto apego a la ley y a requerimiento del Ministerio Público, de la Fiscalía, que tiene una facultad constitucional de investigar, y es en mérito a esa facultad constitucional de investigar, de denunciar un hecho, que el Poder Judicial responde al requerimiento del Ministerio Público. Durante todo este tiempo, a través precisamente de los medios de comunicación, por ejemplo, tanto el Premier como el expresidente siempre han señalado que hay una persecución política cuando ello no es tal. Nosotros en el Poder Judicial, en primer lugar, no creamos testigos ni creamos imputaciones. Todo el cargo en concreto, la carga incriminatoria, viene por parte del Ministerio Público, que tiene que probar el hecho, que tiene que acompañar recaudos suficientes para que el juez dicte una disposición. Yo creo por eso en esa línea de que ha habido una indebida calificación, que durante todo este tiempo en el conflicto que ha habido en mi país entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, le diría yo al presidente AMLO, le diría de que nosotros como Poder Judicial siempre nos hemos mantenido vigilantes, en segundo lugar también respetuosos de la independencia judicial, y hemos garantizado a todas y a todos un debido proceso con las debidas garantías. El señor expresidente Pedro Castillo ha ingresado a un proceso penal con las garantías que él las tiene, por cierto, de un debido proceso y premunido de una presunción de inocencia. Este es un proceso que recién se inicia. En efecto, ahora voy a hacerle dos preguntas para ir a la pausa, jueza Barrios Alvarado, que son muy importantes. Son muy importantes. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard justifiquen el asilo a la ex primera dama sería prácticamente acusar al gobierno peruano de no tener una separación de poderes. Si el motivo es una persecución política y se encuentra el Poder Judicial en esta misma, prácticamente la acusación traducida es: no hay separación de poderes, el Poder Judicial es un aparato político que los está persiguiendo. ¿Ustedes lo interpretan así? Porque desconocer la separación de poderes le da justificación de que hay una persecución política. El decir que hay persecución política cuando es un tema legal basado en el Poder Judicial, es decir, que el Poder Judicial sería un brazo político para perseguir. Esta es la acusación y quiero saber si así lo interpreta usted. La segunda pregunta se la hago al regresar, pero se la dejo ahí para ir a la pausa y escuchar si dentro de la traducción ustedes entienden esta, que sería una acusación también por parte de AMLO y su 4T allá en México. Regreso en un momento. Es la jueza suprema titular, Elvia Barrios Alvarado, presidenta también del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Ya ven. Estoy de vuelta con la jueza Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Jueza, acusar, lo repito nada más por si nos acaban de sintonizar, acusar de que hay una persecución política en contra del expresidente Pedro Castillo y de la ex primera dama es prácticamente decir, porque todo esto son hechos de presunta corrupción que están investigando, decir eso desde el frente de Andrés Manuel López Obrador y su 4T y del propio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, es prácticamente apuntar a que no hay separación de poderes y que el Poder Judicial es un brazo político que persigue a quienes quiere perseguir. ¿Ustedes también lo interpretan así? ¿Le dan esta lectura? Bien, si bien al Estado asilante, en este caso México, le corresponde calificar el hecho como político o como delito común, lo que nosotros tenemos que decir en primer lugar es que es una calificación errónea. En segundo lugar, que esa calificación que hace afecta lógicamente al Poder Judicial, porque en el Poder Judicial nosotros no hacemos persecución política, ni perseguimos hechos políticos. Creo que hay una errada apreciación que merece una debida evaluación por parte de México. Es más, quiero agregar lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo? Nosotros somos un poder del Estado y aquí en el Perú somos un poder independiente.
hace poco estando en México con los jueces de la Corte Suprema en la Cumbre Judicial Iberoamericana, precisamente el Perú, el Poder Judicial, con la autoridad moral que tiene la Secretaría pro tempore, ¿no?, planteó el tema en debate sobre la independencia judicial y la garantía de los jueces, y es un tema que estamos evaluando en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Y el Perú, lógicamente, como Secretaría pro tempore, se presenta como un poder judicial que lleva a cabo sus funciones con estricta independencia, con ajenidad a cualquier interés de cualquiera de los poderes del Estado. Ahí está la respuesta clara y contundente por parte, en este caso, de la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú para Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, con respecto al señalamiento de que están siendo perseguidos. Ahí está con toda claridad desde el Poder Judicial.